se construyeron varias Anis atómicas y se enviaron por todo el mundo. El ejército de tierra ya tenía una baza que jugar en la carrera nuclear. El ejército podía decir, nosotros también tenemos capacidad nuclear. Tenemos un cañón enorme que dispara proyectiles nucleares. Porque no debemos olvidar que en la década de los 50 se hablaba de que los ejércitos de tierra iban a dejar de ser necesarios. Que bastaba con que la aviación soltase una bomba nuclear sobre el enemigo y después unos cuantos soldados entrasen en la zona para dejarla limpia. El ejército de tierra buscaba una forma de sobrevivir en el juego, y al contar con ese proyectil nuclear pudo lograrlo. Si vamos hasta Fort Sill y observamos a Annie la atómica, vemos que se trata de un cañón sobre vía férrea que se asienta en una base de disparo en lugar de sobre la vía férrea. En lugar de llevar un carro debajo tirado por un motor, llevaba dos unidades motorizadas que se enganchaban a él, lo levantaban y lo movían. La capacidad nuclear de Annie la atómica era solo una de sus cualidades antes nunca vistas. Los científicos necesitaban desarrollar un sistema que soportase la potencia de un cañón que disparaba cabezas nucleares, y mejoraron una idea de principios de siglo. Annie la atómica lleva un sistema de retroceso doble. Eso significa que el sistema de retroceso normal de cualquier cañón sigue esta dirección. Pero además tiene también otro por debajo que se desliza de esta forma y así suaviza el retroceso. De manera que en caso de ser necesario podía volver a dispararse rápidamente. El gran problema de Annie la atómica y de los cañones similares era el mismo problema que ya habían tenido los alemanes. Una batería constaba de 2 cañones, normalmente consta de 6, pero esta es una batería grande con 2 cañones que se tardan en emplazar un día. El alcance es de 32 kilómetros, pero en una guerra fluida, a veces el enemigo se mueve a una velocidad superior a esa. El otro problema es que los soviéticos podían tener muchos defectos, pero no eran tontos. Por eso siempre lo tenían controlado. Lo llevasen a donde lo llevasen, ellos sabían dónde estaba. Esos problemas resultaron ser insuperables, y Annie la atómica siguió los pasos de la Gran Berta, del Cañón de París y del Dora. Este Annie la atómica descansa ahora en el Museo de Artillería de Aberdeen, Maryland. De hecho, a principios de la década de los 50 se creía que los cañones y los ejércitos de tierra en general no iban a ser necesarios, ya que se podían lanzar misiles y mantener a los soldados alejados del peligro. Los misiles dejaron desfasado a Annie la atómica porque se montaban con mucha más rapidez, viajaban a mayor velocidad, causaban más daño y resultaban igual de precisos. No se podía obtener más de la unión de la artillería y las armas atómicas. Con el fin de competir con los cohetes y los misiles, se incrementaron tanto la movilidad como la precisión de los cañones para lograr que pudieran seguir siendo una opción viable en el campo de batalla. Las guerras de Corea y de Vietnam ofrecieron a los cañones las primeras oportunidades de demostrar que aún eran útiles. El gran avance de Vietnam fue una cosa llamada base de disparo. El cuerpo de ingenieros salía con una pequeña excavadora y limpiaba un claro en la jungla. Después se transportaban los cañones por aire, dando apoyo a una operación de infantería dentro del radio de acción de la artillería. Así, la infantería nunca quedaba fuera del alcance de la artillería. De esta forma se explotaba la movilidad de los helicópteros para transportar cañones, construir las bases de disparo y disparar. Lo realmente importante en Vietnam fue que la movilidad, la capacidad de adaptación necesaria para sobrevivir, provocó que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos incluyesen a la artillería en su abandono del campo de batalla lineal, como venía ocurriendo desde la Primera Guerra Mundial. Debido al cambiante frente de Vietnam y a la dificultad del terreno, se necesitaban cañones más pequeños, más ligeros y más fáciles de trasladar. Para combatir en el excepcional paisaje de Vietnam, los Estados Unidos desarrollaron un nuevo cañón. En 1966 se desplegó por primera vez el M102, un cañón de 105 milímetros, autopropulsado.
El M102 era otro obús 105, pero tenía una base que se clavaba en el suelo y permitía que el cañón girase 360 grados. Otra ventaja obvia es que estaba diseñado para ir situado en la parte inferior de los helicópteros y que era más ligero, lo que permitía un sistema de despliegue más amplio. Vietnam demostró a los líderes militares que las guerras eran acontecimientos fluidos y que la artillería debía adaptarse al medio en el que se desarrollaba la guerra, y les hizo ver que los cañones y proyectiles tenían que ser más adaptables. Y claro, el secreto está en conseguir municiones de precisión. Cuando la artillería resulte tan precisa como las bombas inteligentes, estaremos en una nueva era de potencia de fuego de precisión, de cañones de precisión. Móviles, ligeros y ahora equipados con proyectiles de precisión, los cañones reclamaban un papel dominante en el campo de batalla. Pero al menos otro líder mundial caería víctima de su extrema obsesión por los cañones grandes. Antes de conseguir el reconocimiento internacional como hombre fuerte del Oriente Medio, el líder iraquí Saddam Hussein se dejó atrapar por la idea de contar con un supercañón tan grande que fuese capaz de poner un proyectil en órbita. En 1989, Hussein se reunió con un astrofísico de origen canadiense llamado Gerald Ball y su idea comenzó a tomar forma. Siempre arrogante, Hussein quería apuntar su supercañón hacia sus vecinos israelíes. Surgieron varios problemas. Uno era que ocupaba una posición fija. Así que, ¿cuántos proyectiles podría disparar antes de que las fuerzas aéreas israelíes, que son de las mejores, encontrasen el cañón y lo bombardeasen hasta destruirlo? Como el supercañón era tan grande y se mantenía en secreto, era transportado por barco en secciones desde Inglaterra, donde se estaba construyendo, hasta Irak, con la disculpa de que eran tuberías para un complejo petroquímico. Una vez completado, el cañón mediría 182 metros de largo y dispararía un proyectil de 600 kilos de peso a 1.125 kilómetros de distancia. Los componentes del cañón procedían de distintas fábricas de Inglaterra, España, Holanda y Suiza. Por desgracia para Hussein, los agentes de aduanas británicos descubrieron las últimas 8 secciones del supercañón en noviembre de 1990, antes de que pudiera terminarse. Aún hoy, Hussein sueña con construir su supercañón. Durante la década de los 90, a diferencia de Hussein, los Estados Unidos continuaron trabajando para fabricar cañones más ligeros y más fáciles de trasladar, y desarrollaron el Palatine, el sistema de cañones autopropulsados de última generación. El Palatine es la mejor arma de artillería de tubo que el ejército de los Estados Unidos tiene hoy por hoy. Es un cañón con un ordenador incorporado que permite controlarlo y disparar más rápido, más lejos y moverlo más rápidamente. Es decir, machacar al enemigo antes de que sepa que está ahí. El Palatine es un sistema de cañón de 155 milímetros capaz de moverse en tierra a 65 kilómetros por hora, más rápido que cualquier cañón hasta la fecha. El Palatine comenzó a desarrollarse en 1997 con una capacidad de aniquilamiento similar a la del cañón Dora de los alemanes. Los cañones para la próxima guerra se fabricarán en el mismo lugar en el que se han fabricado desde 1813. El arsenal de Watervliet, próximo a Albany, Nueva York. Es el arsenal más antiguo con actividad continuada de los Estados Unidos. Es el único arsenal del país que fabrica cañones de gran calibre para el ejército actual. No estamos aquí para producir un trozo de metal cuyo fin sea quedar almacenado, sino para fabricar un cañón, una pieza de artillería que funcione, que nos proteja a nosotros y a nuestros soldados y que no nos dé problemas. El proceso de fabricación de un cañón actual es una continuación del arte creado en el siglo XIII. La forja giratoria funciona así. Se coge un preformado de acero continental que mide entre 2,5 metros y 3 metros y se introduce en un horno de inducción que calienta el preformado hasta los 2000 o 2100 grados. Cuando sale del horno, el tubo viaja en una cinta transportadora hacia la forja giratoria. El enorme cañón comenzará a girar entre los dientes de la forja giratoria.
que tiene 4 grandes martillos que se controlan por ordenador desde una sala especial. El tamaño del tubo del cañón determina la cantidad de fuerza que los martillos emplearán para dar forma al tubo. Cada vez que se calienta el acero, este pierde parte de sus propiedades. Por eso hay que calentarlo y enfriarlo al instante. Es un proceso por el cual, al enfriarlo instantáneamente, el metal recupera todas sus propiedades. Todo el proceso dura unos 15 minutos, en contraposición a las 15 horas que duraba hace 20 años. La Armada de los Estados Unidos también está aprovechando las mejoras en tecnología aplicada a los cañones. El USS Winston Churchill, recientemente puesto en servicio, es el primer destructor equipado con Airgun, el sistema de munición guiada de máximo alcance. Se trata de un proyectil de 55 kilos y 5 pulgadas, ayudado por un motor cohete con un alcance de 96 kilómetros. Ese alcance supone un aumento de más del 50% en relación a los destructores actuales. Y aunque eso ya resulte impresionante, los cañones terrestres lo son aún más, porque son más letales y autónomos. Pero todos los sistemas de cañones palidecen en comparación con el sistema Crusader del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, repleto de avances tecnológicos y que llegará a los campos de batalla en el año 2008. Pero a pesar de que los prototipos de este nuevo sistema ya se están probando, en los círculos militares, a los cañones se los considera los dinosaurios de la artillería. En este contexto, decidir qué arma será la más adecuada en el futuro, si será un sistema basado en los cohetes o basado en los cañones, depende de qué sistema se adapte mejor a la naturaleza cambiante de la guerra. La revolución en el campo de la precisión y en el de la información cambiarán la forma en que luchan los ejércitos. Un campo de batalla en el año 2015 o 2020 será muchísimo más letal y los ejércitos se desplegarán cubriendo distancias cada vez mayores. Y las armas, a causa de su precisión, se usarán con mayor moderación en el futuro. Por muy limpio que pueda llegar a ser o no el campo de batalla del futuro, la guerra a determinados niveles seguramente seguirá siendo un asunto práctico en el que la victoria se logrará en confrontaciones directas. En última instancia, el combate culmina en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre dos fuerzas que se van acercando. Cuanto más tiempo podamos disparar contra el enemigo, cuanto más se acerque, más eficaces seremos en el cuerpo a cuerpo. Y el mejor instrumento para disparar a corta distancia siempre ha sido y continuará siéndolo la artillería pesada. Los cañones siguen jugando un papel crucial en el arte de la guerra. Ya sea en un visceral combate cuerpo a cuerpo o disparando armas de precisión, han mantenido su posición de eje de la artillería durante más de 600 años. A pesar de las nuevas tecnologías, no parece arriesgado predecir que los cañones seguirán existiendo mientras existan las guerras y haya batallas que ganar. Que soportase la potencia de un cañón que disparaba cabezas nucleares y mejoraron una idea de principios de siglo. Annie la atómica lleva un sistema de retroceso doble. Eso significa que el sistema de retroceso normal de cualquier cañón sigue esta dirección. Pero además tiene también otro por debajo que se desliza de esta forma y así suaviza. Se construyeron varias Annies atómicas y se enviaron por todo el mundo. El ejército de tierra ya tenía una baza que jugar en la carrera nuclear. El ejército podía decir, nosotros también tenemos capacidad nuclear. Tenemos un cañón enorme que dispara proyectiles nucleares. Porque no debemos olvidar que en la década de los 50 se hablaba de que los ejércitos de tierra iban a dejar el retroceso. De manera que, en caso de ser necesario, podía volver a dispararse rápidamente. El gran problema de Annie la atómica y de los cañones similares era el mismo problema que ya habían tenido los alemanes. Una batería constaba de 2 cañones, normalmente consta de 6, pero esta es una batería grande con 2 cañones que se tardan en emplazar un día, de ser necesarios. Que bastaba con que la aviación soltase una bomba nuclear sobre el enemigo y después unos cuantos soldados entrasen en la zona para dejarla limpia. El ejército de tierra buscaba una forma de sobrevivir en el juego, y al contar con ese proyectil nuclear pudo lograrlo.
Si vamos hasta Fort Sill y observamos a Annie la atómica, vemos que se trata de un cañón sobre vía férrea que se asienta en una base de disparo en lugar de sobre la vía férrea. En lugar de llevar un carro debajo tirado por un motor, llevaba 2 unidades motorizadas que se enganchaban a él, lo levantaban y lo movían. La capacidad nuclear de Annie la atómica era solo una de sus cualidades antes nunca vistas. Los científicos necesitaban desarrollar un sistema